Hola, mis queridos suscriptores y suscriptoras. Espero estén pasando un bonito día y para hoy les traigo una nueva propuesta que será este hermoso cisne a crochet. Lo podemos hacer en diferentes tamaños, colores, para decorar, regalar o lo que ustedes gusten. Para comenzar con los materiales, lo que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando 150 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso uno de 2.75 milímetros, pero ustedes pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Un poco de lana o algodón para rellenar y por último unas tijeras. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y apretamos. Ahora vamos a hacer una cadena de altura y vamos a comenzar a hacer puntos bajos dentro del círculo. Sacamos y cerramos. Una vez más, sacamos y cerramos. Esto es lo que vamos a estar haciendo hasta que completemos un total de 12. Una vez hayamos completado los 12 puntos bajos, vamos a cerrar en la primera cadena donde iniciamos con punto deslizado y apretamos. Ahora vamos a girar y vamos a cerrar completamente el centro. Nos va a quedar en esta forma. Para la siguiente vuelta vamos a hacer aumentos en todos. Hacemos la cadena de altura y ahí mismo vamos a hacer el punto. Nos pasamos al siguiente, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo con cada uno de los puntos de base, un aumento en cada uno hasta obtener un total de 24. Una vez lista esta segunda vuelta, volvemos a unir. Siempre vamos a estar uniendo con punto deslizado en la primera cadena donde comenzamos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto solo y un aumento. Hacemos la cadena y ahí mismo hacemos el punto. En el siguiente vamos a hacer el aumento. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. En el que le sigue será solamente uno y en el que le sigue serán dos. Esta es la secuencia que vamos a estar siguiendo: un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento, hasta completar toda la vuelta. Al llegar al final de la tercera vuelta, cerramos con punto deslizado. Para la cuarta vuelta vamos a hacer dos puntos solos y un aumento. Hacemos la cadena que corresponde al inicio y hacemos el punto. Ahora contamos este como punto solo. En el siguiente otro punto y en el tercero es que vamos a hacer el aumento, ya que son dos puntos solos y un aumento. Aquí hicimos el aumento, ahora corresponden dos puntos solos, un aumento, dos puntos solos, un aumento. Esto vamos a hacer hasta el final. Unimos, continuamos con la siguiente que serán tres puntos solos y un aumento. La siguiente de 4 puntos solos y un aumento y vamos a terminar con la última vuelta que serán 5 puntos solos y un aumento. Una vez hayamos completado hasta la vuelta donde hicimos 5 puntos solos y un aumento, así será como nos habrá quedado. Se ve un poco rizado, pero no importa, así queda bien. Una vez lo tengamos listo, ahora vamos a comenzar a hacer vueltas de punto sobre punto sin aumento. Solamente vamos a ir pasando de cadena en cadena y hacemos un punto solo, en el siguiente un punto solo y así vamos a hacer con cada una de las cadenas. Cuando lleguemos al final unimos, levantamos la cadena de altura y continuamos repitiendo vuelta tras vuelta de punto sobre punto sin aumentos, reducciones ni nada, hasta que completemos un total de unas 12 a 15 vueltas. Una vez hayamos completado 12 vueltas de punto sobre punto sin aumento, así será como nos habrá quedado. Ahora vamos a hacer el nudo y vamos a cortar la lana, pero la vamos a cortar suficientemente larga como para coser lo que es la parte de arriba. Yo voy a estar usando una aguja lanera. Si ustedes no tienen, se pueden ayudar con el gancho o con hilo y aguja. Lo vamos a coser en esta manera. Lo vamos a poner así y vamos a tomar solamente la cadena de afuera. Como pueden ver, aquí hay dos cadenas. Vamos a tomar la de afuera de este lado y la de afuera
del otro lado y solamente vamos a ir dando puntadas. Lo vamos apretando y tomamos el siguiente, el de afuera, con la siguiente de afuera. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo para coser y vamos a dejar un pequeño espacio en este lado, que es donde vamos a coser lo que sería el cuello. Cuando la hayamos cosido, así se verá. Apenas se nota, vamos a dejar el espacio abierto y no vamos a cortar el hilo, ya que no sabemos si exactamente nos va a quedar de este tamaño el cuello. Vamos a rellenar completamente con algodón o lana y vamos a reservar. Vamos a comenzar a hacer el cuello para luego coserlo en esta parte, o ustedes lo pueden hacer en el orden que ustedes quieran. Si quieren, hacen el cuello primero y después lo cosen. Para comenzar con el cuello, vamos a hacer el aro deslizado, el nudo, la cadena de altura y vamos a hacer 10 puntos bajos. Sacamos 1, 2 y así hasta completar 10. Una vez terminados los 10 puntos, cerramos con punto deslizado, hacemos la cadena y comenzamos a hacer aumentos en todos. Sacamos y hacemos 1, nos pasamos al siguiente, hacemos 1 y otro en el mismo lugar. Es exactamente igual a esta parte, lo único que lo vamos a hacer más pequeño. Nos pasamos al siguiente, hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos otro. Esto vamos a hacer hasta terminar la vuelta. Una vez completemos la segunda vuelta de aumentos, así será como nos habrá quedado. Ya no vamos a hacer más aumentos. Ahora vamos a comenzar a hacer líneas de punto sobre punto. Hacemos la cadena que corresponde al principio y hacemos el punto bajo. Nos pasamos a la siguiente y hacemos un punto. En el que le sigue hacemos un punto. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta llegar al final. Unimos, levantamos la cadena y seguimos haciendo vueltas de punto sobre punto hasta que tengamos un total de 6. Una vez hayamos completado las 6 vueltas de punto sobre punto, ahora vamos a hacer unas 2 más reduciendo. Hacemos un punto que corresponde al primero, 2 y 3. Y ahora corresponde una reducción. Vamos a tomar el punto, lo sacamos y lo dejamos en el gancho. Tomamos el siguiente, lo sacamos y cuando tengamos los 3, lo cerramos en 1. Ahí estaría la primera. Volvemos a hacer 3, 1, 2, 3 puntos solos y corresponde otra reducción. Tomamos el punto, lo dejamos en el gancho, tomamos el siguiente y cuando tengamos los 3 hilos, lo cerramos. Esto vamos a hacer hasta terminar la vuelta y repetimos una vuelta más de 3 puntos y una reducción. Terminada estas 2 vueltas de reducciones, así sería como nos habrá quedado. Ahora vamos a comenzar a hacer vueltas de punto sobre punto sin aumentos ni reducciones. Nos pasamos al siguiente, hacemos 1, 1 y así vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas un punto encima de cada punto. Cuando lleguemos al final unimos, levantamos la cadena y seguimos haciendo vueltas hasta alcanzar el largo deseado. Ya terminado, así nos habrá quedado. Yo le puse 33 líneas de punto sobre punto sin contar las que hicimos en la parte de arriba. Ahora vamos a rellenar con lana y ya que lo tengamos completamente relleno, lo vamos a coser en esta parte que ya la tenemos lista. Vamos a ir cosiendo y dependiendo del tamaño que nos quede, vamos a cerrar esta parte para entonces comenzar a tejer lo que serían las alas. Una vez hayamos terminado el cuello, lo cosimos de la misma forma en que cosimos esta parte. Tomamos la parte de afuera de la cadena del cuello con la parte de abajo y así será como nos habrá quedado. Queda muy aguado, pero ahora vamos a tomar la lana. Debe estar bien firme esto para que puedan correr lo que sería un poco de la lana con ayuda del gancho y la vamos a poner exactamente en este pedazo. Esto es para que nos vaya quedando firme. Como pueden ver, ya se va afirmando. Vamos a correr un trozo más de lana con ayuda del gancho y comenzamos a hacer lo que serían las alas. Para comenzar con las alas, vamos a hacer lo que sería un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo.
Sacamos la hebra y hacemos el nudo. Ya que lo tengamos listo, levantamos una cadena y dentro del aro comenzamos a hacer puntos bajos. 1, 2 y así hasta completar 10. Una vez listo, unimos con punto deslizado, cerramos el centro. Ahora comenzamos con la siguiente vuelta, hacemos el nudo o la cadena de altura y vamos a comenzar a hacer aumentos en todos. Hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro para un total de 2. Nos pasamos a la siguiente, sacamos, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta, aumentos. Ya lista la vuelta de aumentos, que terminamos con un total de 20. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería la parte de arriba. Vamos a levantar 8 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 8. Ya que tenemos listas las 8 cadenas, no las vamos a hacer muy apretadas. Este es el frente de la cadena. La vamos a girar un poco y vamos a tomar lo que sería esa argolla que se ve en la parte de atrás. Por eso es que no debe ser demasiado apretado para no batallar tomando ese punto. Lo vamos a poner así, de esta forma, y vamos a meter el gancho en la primera argolla. Sacamos la hebra y la dejamos encima del gancho. Pasamos en el segundo, dejamos encima del gancho. En el tercero, dejamos encima del gancho. Esto vamos a hacer hasta que terminemos la última argolla. Ya que tenemos todas las argollas montadas en el gancho, aquí tenemos 8 hebras. Ahora en el mismo lugar vamos a meter el gancho y vamos a sacar la hebra para completar 9. Ahora vamos a hacer lazada y vamos a ir sacando de 2 en 2. Sacamos 2, lazada, pasamos por 2, lazada, pasamos por 2 y esto vamos a estar haciendo hasta que terminemos con todos. Ya que nos quedó en 1, ahora vamos a hacer una cadena, ya que vamos a ir aumentando una cadena. Vamos a comenzar a tejer desde la cadena que hicimos. Tomamos esa argollita que está escondida, no se les debe de quedar, y comenzamos a montar todas las hebras una vez más hasta que lleguemos al final. Cuando llegamos al final, así nos habrá quedado. Ahora tenemos 9 puntos montados en el gancho. Nos pasamos al siguiente punto, sacamos y serán 10. Volvemos a pasar de 2 en 2 hasta que terminemos con el último y hacemos también la cadena. Ya llegamos al final, así nos irá quedando. Ahora hacemos la cadena y comenzamos de nuevo hacia abajo. Esta vez lo vamos a unir en el mismo lugar. Vamos a estar haciendo 2 vueltas de esta en cada uno de los puntos de base porque necesitamos que nos quede espacio en este lado. Esto vamos a hacer hasta completar un total de 14 vueltas. Una vez completamos las 14 vueltas y será como nos habrá quedado. Si ustedes quieren le pueden poner más o menos. Las últimas 2 las vamos a poner separadas. En esta parte estuvimos poniendo 2 vueltas en cada cadena de base y las últimas 2 pusimos una en cada cadena. Esa es la única diferencia. Ya que la tengamos así, estará casi lista. Ahora vamos a hacer lo que serían unas puntas como terminación. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Giramos de esta manera y en ese mismo punto vamos a meter el gancho, sacamos y deslizamos y nos va a quedar esta pequeña punta. Nos pasamos al siguiente punto y nos deslizamos, apretamos, levantamos 1, 2, 3 cadenas, metemos por ese punto y deslizamos y apretamos. Ya nos va quedando la segunda. Deslizamos hacia el otro y esto es lo que vamos a estar haciendo con todo. Levantamos 3 cadenas, unimos, nos deslizamos al próximo. Esto lo vamos a hacer hasta la parte final y ya que la tengamos lista vamos a hacer una segunda. Yo la tengo terminada, así será como se verá, que la vamos a usar una en cada lado. Esta va a quedar por el lado del revés, pero como pueden ver se ven casi iguales. Vamos a poner una en el lado, en un lado y la otra en el otro lado. La podemos coser o pegar con silicona caliente.
Una vez le hayamos cosido las alas, así será como nos habrá quedado. Solamente cosimos con unas puntadas en esta parte. Si ustedes gustan que las alas le queden más firmes, pueden tomar un alambre bien delgadito e irlo pasando por todo el borde, pero no es necesario porque queda bastante bien. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería la parte del pico, y la parte de la cola se la damos con el gancho. Toda la forma que ustedes le quieran dar a sus figuras, solamente meten el gancho y alan la lana hacia donde la quieran acomodar. Lo mismo para que se siente bien, solamente lo presionan un poquito, alan la lana con ayuda del gancho hacia afuera y ya les queda perfecto. Para comenzar con el pico, yo lo voy a estar haciendo en un color café oscuro. Ustedes lo pueden hacer en negro o en el color que ustedes gusten. Hacemos el aro, el nudo, vamos a hacer un punto y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. 1, 2, esta vez solamente vamos a estar haciendo unos 6 puntos. Una vez lo tenemos listo, lo cerramos con punto deslizado. No sé si lo pueden apreciar muy bien porque el hilo es oscuro, pero es exactamente un círculo como el que comenzamos en el ala. Pero esta vez, en vez de hacer aumento, solamente levantamos la cadena y comenzamos a hacer un punto en cada una de las cadenas. Es decir, vamos a seguir manteniendo los 6 puntos. Nos pasamos al siguiente, hacemos otro punto bajo y así hasta terminar. Cuando lleguemos al final volvemos a unir y vamos a continuar haciendo 6 puntos hasta alcanzar el largo deseado. Una vez hayamos completado 4 vueltas, así será como se verá. Ahora vamos a hacer aumentos. Hacemos el punto, unimos. Vamos a hacer un punto y un aumento. Aquí está el punto que corresponde al primero. En el siguiente hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. En el que le sigue solo será 1. Y esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final de la vuelta. Una vez terminado, así será como se verá. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta haciendo 2 puntos y un aumento. Contamos el primero, que fue donde unimos, hacemos el segundo y en el tercero es donde vamos a hacer 1 y 2. Continuamos haciendo 2 puntos y un aumento hasta llegar al final. Ya terminada la segunda vuelta, así será como se verá. Ahora vamos a hacer una última sin aumento, solamente repitiendo los puntos así como están. Sacamos y hacemos uno. En el siguiente hacemos otro. Esto es todo. Punto sobre punto. Llegamos al final y cortamos la lana. Ya que tenemos lista esta parte, ahora vamos a comenzar a hacer la última, que solamente serán unas cadenas. Hacemos el aro o anillo mágico. Sacamos la hebra y hacemos el nudo y apretamos. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 y 4 cadenas. Vamos a dejar el aro abierto. Nos pasamos al punto. Sacamos y hacemos un punto bajo. Nos pasamos a la siguiente cadena. Sacamos y hacemos un punto bajo. Y en el último también hacemos un punto bajo. Nos quedó de esta forma. Nos metemos en el centro del aro y punto bajo. Esto será lo que nos habrá quedado. Ahora volvemos a repetir esto mismo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos pasamos a la primera, hacemos el punto bajo, en el siguiente y en el último. Ya que lo tenemos listo, nos metemos de nuevo en el aro, hacemos el último y ahora vamos a cerrar el círculo. Cortamos la lana y hacemos el nudo. Ya que tenemos todo listo, ahora vamos a comenzar a pegar. Vamos a colocar esto en la parte, no exactamente en el centro, sino un poquito inclinado hacia abajo. Yo le voy a estar poniendo un poquito de lana. Lo voy a enrollar de esta forma para que quede un poquito más firme y solamente lo vamos a poner en el lado ancho. De esta forma. Ya que lo tengamos listo, lo vamos a pegar con silicona caliente. Si ustedes no lo quieren pegar con silicona caliente, lo pueden coser con hilo y aguja, aunque les va a costar un poquito más. Esto lo vamos a pegar en esta forma. Luego que tengamos esto listo, vamos a pegar este encima y luego estaré usando unos ojos de plástico
para los lados. Si ustedes no tienen ojos de plástico, pueden hacer solamente un círculo en color café y lo pegan. Una vez terminado, así será como nos habrá quedado, pero ya se los voy a mostrar de un poquito más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Una vez listo, así nos habrá quedado. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó y todavía no están suscritos al canal, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que puedan saber cada vez que subo un video nuevo, aunque yo subo videos lunes, jueves y sábado. Saludos a todos y nos estaremos viendo en el próximo.